Bueno, gente, como ya avisé por la pestaña de comunidad, hoy toca un vídeo muy especial para mí, porque yo desde pequeño siempre he sentido esa fascinación por los documentales de la prehistoria, ya sean de mamíferos prehistóricos, de reptiles voladores, de reptiles marinos o de dinosaurios. Y bueno, a ver, si tengo que elegir un tipo de animal concreto, ya os digo que los dinosaurios ganan, pero por goleada. Así que bueno, en este vídeo, tal y como veis por el título, os traigo mi top 5 personal de los que para mí son y siempre serán los mejores documentales de dinosaurios de toda la historia, gente. E incluso independientemente de lo desactualizados que están a día de hoy, porque eso es lo que pasa con la paleontología, que con el tiempo pues se desactualiza. Así que bueno, dicho esto y sin más dilación, vamos allá con el puesto número 5. El cual vendría a ser para la serie Jurassic Fight Club, o como se llama aquí en España, Lucha en el Jurásico, que es una serie de televisión estadounidense basada en datos paleontológicos, y que fue emitida por primera vez en el año 2008 en el canal Historia. Y a ver, tengo un pequeño dilema con esta serie porque sí, a mí me gusta bastante, a pesar de que muchos podéis estar en desacuerdo conmigo, y es que esta serie tiene un pequeño defecto, ¿vale? Que pues se nota bastante en todos y cada uno de esos capítulos, que es que parece que los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas que aparecen tienen que, pues, matar por matar, como si fueran guerreros o algo así. La verdad, eso es lo único que me chirría bastante de esta serie, pero en general me produce una nostalgia brutal cada vez que veo algún episodio. Evidentemente hay episodios mejores que otros, por ejemplo, a mí personalmente me encanta, ¿vale? El episodio de los Albertosaurus, ¿no? Que vendría a ser el río de la muerte, se llama en España, ¿vale? Que sí, a pesar de que los Pachyrhinosaurus aquí los ponen con, no sé, una especie de cuerno de queratina, que a pesar de que lo explican en el episodio, pues para mí no viene a cuento de nada, pues la verdad, los Albertosaurus son casi que lo que más me gusta de esta serie. Cuando yo vi los Albertosaurus por primera vez fue aquí, ¿vale? En esta serie de Lucha en el Jurásico. Me encantan los Albertosaurus a pesar de que sí, pueden estar súper desactualizados, bueno, ya sabéis, las posturas de las manos y demás. Y bueno, también se habla de la posibilidad de que esta especie pueda tener plumas, ¿no? Y demás. Pero bueno, no hay evidencia directa, aún así, como digo, muchos paleontólogos insisten a día de hoy que estos animales deberían tener plumas. Así que, bueno, ahí lo dejo. En definitiva, yo creo que esta serie me gusta porque tiene un montón de escenas CGI con dinosaurios, ¿no? Y eso, para cuando eres joven, pues te marca muchísimo el ver a estos animales todo el rato ahí en su entorno natural. La verdad es que se agradece muchísimo los documentales de antes, que pues mostraban un montón de secuencias de este estilo, ¿no? Y a mí eso, quieras que no, me encantaba, gente, me gustaba muchísimo. Y supongo que a muchos os gusta este documental, o serie documental, perdón, por ese tipo de cosas, ¿no? Por mostrar muchas de estas escenas. A ver, a mí también me encantan los dinosaurios depredadores, ¿no? Los terópodos clásicos como el Allosaurus, el Albertosaurus. Y bueno, también un montón de dromeosáuridos, ¿no? Que creo que habían Deinonychus, Utahraptores, dromeosáuridos en general, ¿vale? Que son también otro de los grupos de dinosaurios depredadores que más me gustan. Aunque bueno, aquí ya sabéis, se pasan por el forro el tema de pues, el plumaje, que ya sabéis que esta familia de dinosaurios era de las más emplumadas que había, ¿vale? Y bueno, también las posturas y todo el rollo, aunque se nota mucho que estos diseños siguen bebiendo demasiado de Jurassic Park, ¿no? Estos raptores así, tipo lagartos, bípedos y todo el rollo, y que también cazan en grupos, ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que la caza en grupo de los dromeosáuridos no se ha podido demostrar de forma directa, aunque en esta época ya os digo que esa idea estaba muy extendida. Y a ver, a mí en lo personal, ver una manada de dromeosáuridos, ¿vale? De raptores, sea cual sea, intentando cazar algo más grande que ellos mismos, ¿no? Para alimentar a la manada, la verdad es que me flipa mucho. Pero bueno, esto ya es más tema de gustos, así que chicos, dicho esto, dejadme por comentarios qué os parece esta serie documental. Y mientras pasamos al puesto número 4, que viene a ser When Dinosaurs Roamed America, o En el tiempo de los dinosaurios en español. Y guau, gente, de verdad, una pasada de serie documental de 2 episodios. Hay por ahí algunas versiones que combinan los 2 episodios haciendo una especie de película, pero vamos, que me flipa en definitiva. Está muy guapo este documental. A ver, tendrá algún error, pero al menos ya empieza a mejorar con respecto a, por ejemplo, Jurassic Fight Club, ¿no? O Lucha en el Jurásico, que acabamos de nombrar anteriormente, ¿no? Mostrando dinosaurios, por ejemplo, emplumados cuando toca, al menos en la mayoría de situaciones, claro. Y bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, a ver, el tema de... Vamos por orden. El Dilophosaurus. Ese bicho me encanta, tío. Yo hasta ese momento, cuando era pequeño, el único Dilophosaurio que había visto era el de Jurassic Park. Y claro, pues a uno se le queda, incluso cuando es joven, ¿no? Se le queda esta imagen de un dinosaurio chiquitito que se le abre esta especie de membrana retráctil, ¿no? Y escupe veneno. Y de repente te ponen en pantalla a esta bestia parda que vemos ahora y que mide 7 metros y es como el depredador dominante de su época. Bueno, una pasada, gente. Ah, por cierto, esto me imagino que muchos ya lo sabéis, pero hace relativamente poco el Dilophosaurus hizo un nuevo estudio, dándole un aspecto totalmente diferente al que, pues digamos, teníamos de este animal hasta la fecha. Y la verdad es que, no sé, a mí me parece súper curioso. Dejadme por comentarios qué pensáis de este cambio que ha tenido el Dilophosaurus con el nuevo estudio. Y vamos a pasar a hablar de 2 dinosaurios muy importantes en esta serie que a mí me encantaron, ¿vale? Que son el Ceratosaurus y el Allosaurus. Ambos animales, vale, primero vamos a hablar del Cerato un poquito. Pues la verdad es que fue la primera vez en mi vida, recordemos que este documental, que no lo he dicho,
fue emitido, ¿vale? En Estados Unidos por primera vez, ¿vale? En Discovery Channel en 2001. Así que bueno, más o menos calculad que fue un poquito después de la salida de Jurassic Park 3, ¿vale? En los cines. Y este fue como mi primer contacto con un Ceratosaurus entre comillas realista, ¿no? Porque recordemos que en Jurassic Park 3 sí que aparecía uno, aparecía muy poco, pero sí era un Ceratosaurus. Pero aquí tenemos como su versión realista, repito, entre comillas, porque aquí como que le ponen cuernos en vez de crestas, realmente no. Igual era una creencia de la época o una manía de ponerle cuernos al Ceratosaurus, pero no, en realidad esos son crestas, ¿vale? Todo lo que tiene en la cabeza, ¿no? Delante de los ojos y en el morro son crestas, hasta donde yo sé, así que bueno, ahí lo dejo. El Allosaurus, madre mía, gente, pero... A ver, lo veo demasiado grande, o sea, parece... Igual me equivoco, pero parece un Saurophaganax más que un Allosaurus, tío. O sea, una auténtica burrada de bicho. Que bueno, hay una escena en la que coge al Ceratosaurus y se lo zampa como si nada, ¿vale? Como si fuera un despojo el Cerato. Pero bueno, en cualquier caso, creo que esta fue la primera vez que vi a un Allosaurus, en cualquier cosa. En película, serie, documental, así que la verdad es que me gustaron mucho estos animales. Y como no, por supuesto, nombrar al tiranosaurio, que, a ver, en este documental te lo presentan como... una especie de criatura más gregaria, es decir, que vive en grupos familiares y caza así. Esto hay que decir que no está demostrado, pero la verdad es que me parece un concepto interesante y que, bueno, era la primera vez en mi vida que lo veía en un documental. No digo el dinosaurio, sino digo este comportamiento, como digo, de caza en grupo, ¿vale? De que, bueno, uno ataca primero, dirige las presas hacia donde está otro miembro de la manada, el cual ataca también y, bueno, entre una cosa y otra lo acaban arrinconando y finalmente, pues, lo matan y se lo comen, básicamente. Muy chulo. Por cierto, chicos, ya que estamos hablando de esto, me gustaría preguntaros, cuando vosotros os imagináis un Tyrannosaurus Rex cazando, ¿os lo imagináis cazando solo o en grupo? Estaré atento a los comentarios. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora al puesto número 3, que viene a ser Dinosaur Revolution, o también conocido aquí en España como El Reino de los Dinosaurios, que fue emitido en el año 2011 en Discovery Channel. Y bueno, gente, o sea, qué decir, está en este top porque tiene una secuencia de dinosaurios, ¿vale? Absolutamente brutales. También salen otras criaturas que no son dinosaurios, pero definitivamente, y si soy sincero, el episodio que más me gusta de los 4 que hay de esta serie es el segundo, el Oasis. O sea, lo que vendría a ser el episodio del Jurásico con los Allosaurus europaeus, o sea, los Allosaurus de la formación Lourinhã, Portugal. Vale, me flipa mucho. Y concretamente este episodio nos cuenta la historia de un Allosaurus, el cual está basado en un Allosaurus fragilis, ¿vale? Un Allosaurus de Norteamérica, pero aún así se tomaron la licencia de querer contarnos esta historia de este Allosaurus, como digo, como si de verdad fuera de esa época y lugar. Y bueno, lo que pasa es que cuando era joven, pues recibe una buena ostiona en la cara y le parten la mandíbula inferior y también le dañan bastante la superior. ¿Y qué pasa? Que cuando crece se le cura, ¿vale? Se le suelda la mandíbula y pues le da este aspecto tan característico, ¿no? Con la mandíbula ahí toda sobresaliente y tal. Y bueno, pues de ahí su nombre, Broken Jaw, o sea, mandíbula rota. Y el caso, chicos, es que sí, este Allosaurus para mí moló un montón, pero en este episodio sale un depredador que, bueno, por aquel entonces, en 2011, yo tendría 16 años y nunca había oído hablar del Torvosaurus, que es este pedazo de dinosaurio carnívoro que estáis viendo ahora en pantalla y que, bueno, a mí me dejó alucinado. O sea, gente, estamos hablando de uno de los mayores depredadores del todo el periodo jurásico. Y estaba aquí en Europa, ¿vale? Hay dos especies, esta que estamos hablando y que aparecen en este episodio es el Torvosaurus gurnei. Y luego está el típico Torvosaurus, ¿vale? Más famosete, que es el Torvosaurus tanneri, que vive en Norteamérica y demás. Y el cual se conoce mejor porque se tiene más material fósil. El de Portugal, ¿vale? El que más me gusta a mí, pues tampoco se conoce demasiado. Se conoce por fragmentos de mandíbula y algunas otras cositas, pero en general me flipa, tío. Y bueno, cuando yo vi esto, pues empecé a buscar Torvosaurus, tal. Y bueno, me informé de todo sobre el bicho y me di cuenta de que aquí en Teruel, ¿vale? En Dinópolis, que vendría a ser un parque temático con dinosaurios, pues tenemos una escultura a tamaño natural de ese bicho. Aquí la tenemos en pantalla. Y en definitiva, un documental en el cual salía este animal no podía faltar en este top. Dicho esto, chicos, vamos a pasar ahora al puesto número 2, que vendría a ser Dinosaur Planet o Dino Planet, como lo conocemos aquí en España. Es una serie documental de unos 4 episodios que, a ver, gente, ¿cómo lo digo? Bueno, en primer lugar fue emitido, ¿vale? En Discovery Channel en el 2003. Por aquel entonces yo tenía unos 8 años y bueno, a mí, con esa edad yo quería ser un dinosaurio. A mí los documentales me encantaban por eso. Yo quería, no es que quisiera ser paleontólogo, no, yo quería ser un dinosaurio, literal, ¿vale? Quería ser estos velociraptores, quería ser estos Aucasaurus, quería ser, no sé, estos Daspletosaurus también. O sea, me flipaban, gente. Esta serie casi que la pongo en el top 1. Básicamente porque eso, cuando yo la veo, me recuerda cuando yo de pequeño me sumergía en ese mundo prehistórico y quería yo formar parte de ellos. Era una pasada. Yo personalmente os recomiendo muchísimo esta serie. A ver, ¿todo es perfecto? Por supuesto que no. Algunos modelos son rarísimos, ¿no? Se supone que... Bueno, es que si empiezo a nombrar todo no acabo nunca el vídeo, pero lo que voy es que, por ejemplo, a ver, los casos más famosos.
el Carcharodontosaurus. El Carcharodontosaurus que aparece en el episodio de Alpha, ¿vale? Que, bueno, tiene más que ver con los Aucasaurus y los Saltasaurus. Pero bueno, este bicho está como tocando las narices cada 2x3, ¿no? Porque es el depredador más letal que hay ahí. ¿Qué pasa? Que este episodio sucede en Sudamérica. Y los Carcharodontosaurus, ¿vale? La especie de Carcharodontosaurus es africana. Entonces hay un pequeño gazapo ahí, hay un pequeño error. Mucha gente dice que pues pueden ser Giganotosaurus mal descritos. Otros dicen otras especies que concuerdan más con la época y demás, como Aerosteon, por ejemplo, ¿vale? Que era un dinosaurio similar a este y que pudo estar en esa época, ¿vale? Si no lo conocéis, por aquí os pongo algunos ejemplos de cómo era el dinosaurio y demás. Pues algo así, ¿no? Pero un Carcharodontosaurus no es ni de coña, ¿vale? Porque eso de tener Saltasaurus, Aucasaurus, no sé, ¿vale? Algo raro hay ahí, ¿vale? Pero bueno. Aparte de eso, está muy guapa la serie. O sea, si tuviera que nombrar todas las cosas que me gustan, no acabo, como digo. Pero lo último que quiero nombrar es que son, bueno, los diseños de los velociraptores en el episodio del viaje de Tip me encantan. Son para mí de los más realistas. Oye, que igual me viene un paleontólogo y me dice, pues mira, tienen tal fallo, tal cosa, no sé qué, esto no era así. Pero para mí, repito que siempre estarán en mi memoria estos velociraptores emplumados. Que, bueno, esos machos y hembras, los machos con colores azules en las plumas y las hembras más blancas. Buah, chaval. Y bueno, ya los dinosaurios en miniatura de la isla de Hatek en el episodio de Pod. Primera vez en mi vida que veía, por ejemplo, un saurópodo, que es el Magyarosaurus tamaño pony. O sea, eso era... o sea, bueno, no sé. A mí al menos me resultó increíble ver, o sea, esos dinosaurios que siempre, pues, te los imaginaba gigantes. Y verlos en este episodio tan pequeño, ¿no? Y Pod ahí todo... O sea, el Piroraptor este que es el protagonista, flipando en colores de por qué todo es tan pequeño, ¿no? Comparado con él. O sea, brutal. Me encanta, tío, el episodio. Y bueno, chicos, dicho esto, vamos a pasar al puesto número 1, a la que para mí es la mejor serie documental de dinosaurios de toda la historia. Independientemente de lo que diga la gente, independientemente de lo desactualizado que esté, para mí eso fue un alucine, que es, como muchos habréis adivinado, Walking with Dinosaurs o Caminando entre dinosaurios en español. Bestial, gente, ¿vale? O sea, esto no es una serie documental de dinosaurios, es la serie documental de dinosaurios. O sea, básicamente esta serie marcó un antes y un después dentro de lo que son los documentales sobre dinosaurios. Está en el libro Guinness de los récords como la serie documental con mayor dinero invertido por minuto. Es una maldita locura. Y no hablemos ya, ¿vale? De lo que supuso grabarla, o sea... También salió un making of, un cómo se hizo, y ahí se revela el curro que fue. Pero eso es una burrada, gente, de verdad. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? El documental fue la primera vez, ¿vale? En la historia del cine, ¿vale? Bueno, de los documentales, si queréis llamarlo así. Pues que se mostraba al público un documental de dinosaurios y de criaturas prehistóricas en general, ¿vale? De la prehistoria, en la cual en lugar de ir a un museo, a hablar con un paleontólogo, a mostrar cosas del museo, a mostrar excavaciones, que era lo típico en esa época, no, esto dio un paso increíble, que fue mostrar animales en su entorno natural, como si tú te fueras a África a grabar leones, pues lo mismo. Tomando un animal como protagonista, ya fuera pues un dinosaurio, un reptil volador, un reptil marino, lo que fuera, y pues te lo iban mostrando, te iban contando su historia, de verdad, gente, pero madre mía. Y mucha gente, pues, ya os digo, pues, dice que está sobrevalorada, pues porque tiene un montón de fallos, pero claro, en esa época, la inmensa mayoría de cosas que nos dicen y nos muestran y hacen hacer a los dinosaurios, ¿vale? En el documental, los comportamientos, era lo que se creía, lo que los paleontólogos decían y creían fielmente que hacían y cómo se veían y cómo eran estos animales. Luego, a día de hoy, a lo mejor empiezas a ver documental y ves cosas raras, comportamientos a lo mejor un poco extraños y demás, pero lo que más se critica de la serie en sí, sobre todo son algunas cosas, algunos aspectos, tamaños y demás, ¿vale? De algunos animales. Concretamente, vamos a hablar de, yo que creo, diría que el más famoso de todos es el Liopleurodon gigante, ¿vale? El Liopleurodon es un reptil marino que a día de hoy se ve así, como vemos ahora en pantalla y con este tamaño. ¿Qué pasa? Que en la serie, más bien, se ve algo así. Entonces dices, vaya, o sea, menudo cambio. El tema es que la serie, el Liopleurodon que muestran, es más bien un Pliosaurus, ¿vale? ¿Con qué especie? Pues se dice que el Pliosaurus funkei, un Pliosaurus que anteriormente, ¿vale? Era conocido como Predador X y era, bueno, es uno de los mayores pliosaurios que hay. Sin embargo, sigue siendo este animal más pequeño que lo que se dice que mide y pesa y es el Liopleurodon en la serie, que eso, bueno, es una auténtica burrada de bicho, o sea... De hecho, si no recuerdo mal, si me equivoco por lo que sea, ¿vale? Déjamelo por los comentarios. Según el documental, habían varios ejemplares en el episodio, un macho, una hembra y demás, pero se centran en el que voy a hablar yo, es un macho viejo, del cual se habla en el documental, que es el que estáis viendo de fondo en pantalla. Y según el episodio, ¿vale? El documental mide este animal 25 metros de largo y pesaba alrededor de 150 toneladas, ¿vale? Con una cabeza de más de 5 metros. Venga ya, hombre, sí, y no sé...
Que no sé, gente, no sé. O sea, la verdad es que se pasaron bastante. O sea, si de verdad el Liopleurodon, pero si de verdad me refiero, midiera lo que mide, pesara lo que pesa según el episodio, sería sin duda el mayor depredador que ha existido en nuestro planeta. O sea, nada podría haberle hecho frente. O sea, bueno. En fin, entiendo que mucha gente, pues, con exageraciones como esta, ¿vale? De este Liopleurodon, comparado con cómo se veía en la vida real, pues entiendo que muchos digan, pues eso, ¿no? Lo dicho anteriormente, que está sobrevalorada, que tiene muchos fallos y demás, pero aún así, chicos, ya os digo que sigo con mi postura de que para mí, Caminando entre dinosaurios, la serie original, es la mejor serie documental de dinosaurios que ha existido y que existirá nunca. Por cierto, antes de dejar el vídeo, muy importante, chicos, os voy a dejar en la descripción un link a mi servidor, ¿vale? Que es una invitación, repito, a mi servidor de Discord oficial, donde aparte de poder estar más en contacto conmigo, charlar de temas de Jurassic Park y otros temas del canal, dinosaurios y demás, también podéis ver todos estos documentales que he dicho en este top y muchísimos más de forma totalmente gratuita. Todo esto por y para mi comunidad de YouTube. Así que bueno, si os pasáis, espero que os gusten. Dicho esto, gente, me voy a dar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si así, dejar un buen like y suscribiros para más. También compartir este vídeo para que así más gente lo vea y crezca el canal. Y por supuesto, como siempre os digo, no os olvidéis de comentar y de seguirme por mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y en última instancia Discord. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.